El capítulo 13 de Éxodo es un capítulo importante que en primera clase yo explicaba, porque el capítulo 12 sobre Pascua, el capítulo 14 cruzar el Mar Rojo, todos interesa y también concentra, impacta, pero el capítulo 13 se ve como un episodio, pero el capítulo 13 es una instrucción. De este capítulo se comienza la etapa de santificación. La primera etapa es el capítulo 8 como lucha consigo mismo. Esa santificación que yo debo concentrar, yo debo luchar a través del bautismo y entrenamiento. 19 a 24 es segunda etapa de santificación porque ahí ya Dios reveló su palabra. Con esa palabra ahora ya tenemos que luchar, que cumplir esas palabras. Entonces, aquí capítulo 13 a 18. En capítulo 13 es orientación para la vida cristiana. Como resumen, es Dios céntrico, como Dios Trinidad. Cada Trinidad hay un detalle, una relación con nosotros. En capítulo 13 nos muestra ese carácter. La Pascua fue el nuevo inicio de Israel dejando atrás a Egipto y avanzó hacia Canaán, ¿no? Así está cambiando. De allí en más debían vivir según las nuevas reglas y leyes de Dios, renunciando a las viejas reglas y leyes de Egipto. Esa es la vida antigua y nueva. Antes de Cristo, hasta conocer a Cristo y después de recibir salvación. En el capítulo 13, Dios enseña las nuevas reglas de vida a su pueblo redimido por la Pascua. Podríamos expresarlo en el lenguaje actual como la orientación a la vida de fe. En capítulo 13 es una orientación, siendo una nueva criatura, un nuevo creyente que debe vivir, cómo debe vivir. En el capítulo del sexto es una instrucción acerca del nuevo modo de vida luego de recibir la salvación. Hay tres decisiones principales. Primero, ofrecer lo mejor, Dios Padre. Éxodo 13, versículo 2, 12 al 16 y 1 Samuel 2:30 nos enseña esto. ¿Qué significa esto? Porque los primogénitos pertenecen a Dios. Dios declara que todos los primogénitos son míos. Es su declaración. ¿Y por qué? Porque son el pago de rescate por la vida de los primogénitos de Israel. Esa noche de Pascua, sea egipcios o israelitas, todos tuvieron que morir los primogénitos. Lo igual. Pero en vez de quitar la vida del primogénito, Dios, por la sangre de cordero, perdonó. Lo dejó salvar. Entonces, esa sangre de cordero pagó la vida del primogénito. Pero sangre de cordero no vale nada, sino que sangre de cordero representa sangre de Cristo. El cordero de Pascua de 1 año fue sacrificado en lugar de primogénito. Así esa noche fue. Debido a este hecho, Dios reclama como suyas todas las primicias en términos de importancia, lo de mayor valor. Como 1 Samuel 2:30, sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Es la idea de Dios. Si tú me honras, tú me entregas tu vida a mí, yo también te recibo como mi hijo. Pero no me entregan tu vida, yo tampoco puedo hacer nada contigo. Es su principio. Entonces, aquí el libro de Números, capítulo 3, Dios explicó por qué los primogénitos son míos.
Aquí Jehová dice, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Después, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¿Qué dice así? Esa noche de Pascua, los primogénitos tuvieron que morir, pero Dios los compró por sangre de su propio hijo. Entonces, esa noche, pintando sangre de cordero, significa que sangre de Cristo estaba cubriendo la vida de primogénitos. Entonces, Dios, después de esa noche, declaró, los primogénitos son míos. ¿Por qué? Esa noche ya están muertos. Son muertos. Sin embargo, por sangre de su propio hijo Jesús, salvó. Como redimió, compró la vida de primogénitos. Para Israel ya no viven más primogénitos, porque son muertos, solo Dios lo compró. Entonces ya todo pertenece a Dios. Es la idea principal de los primogénitos son míos. Sin embargo, los primogénitos seguirán viviendo en su propio hogar y seguirán teniendo función de primogénitos de su propio hogar. Dios no quitaría los primogénitos de cada hogar que trayendo a él. Se deja. Entonces, la práctica en tiempo de Antiguo Testamento, en vez de los primogénitos de cada hogar, Dios sacó levitas. Entonces, cambió entre levitas y primogénitos. Contaba uno a uno cuando sobraba la gente de primogénitos. Bueno, como faltaba levitas, entonces los israelitas tuvieron que pagar el precio de los levitas que faltaban. Entonces, con esa forma, Dios hizo un cambio. Todos primogénitos tienen que ir a la casa de Dios. Tienen que servir a Dios, porque pertenecen a Dios. Pero en vez de llamar primogénitos, Dios recibió levitas. Levitas ya pertenecen a Dios. Y los israelitas, entonces, tienen que considerar los levitas son sus hijos primogénitos. Por eso ahí viene diezmo. Todos los israelitas tienen su hijo primogénito, ya está en la casa de Dios, es levitas. Entonces, tiene que provisionar a ellos. Tienen que considerar que los levitas son propios hijos primogénitos. Entonces, para ellos, ya ellos tienen que diezmar para cubrir la vida de ellos. Y los levitas tienen función de ser primogénitos de cada hogar. Significa que sacerdote de cada hogar, cada casa. Entonces, ahí comenzó la relación entre pueblo y Dios. Todos primogénitos pertenecen a Dios. Entonces, esa relación hoy funciona de esa forma. Que todos nosotros, siendo hijos de Dios, ya nosotros pertenecemos a Dios. Porque todos nosotros somos primogénitos de la fe. Somos primogénitos. Somos sacerdotes. Somos reyes. Entonces, ya pertenecemos a Dios. Entonces, siendo primogénito, nosotros tenemos que declarar, yo pertenezco a Dios. Es una responsabilidad, pero en otra palabra, es un gran honor que somos primogénitos en Dios. Somos reyes sacerdotes. Dios, en esa forma, declaró
que ya todos levitas son míos. Hoy los pastores un poco distintos, porque hay dos diferencias. Uno, ahora no hay sacerdote legal. Ante Dios no hay un sacerdote separados, porque todos los cristianos son sacerdotes. Leal sacerdocio es para todo el pueblo de Dios. Entonces, cada creyente es como levitas. Sin embargo, la función no es así. Todo el pueblo de Dios no puede servir completamente como levitas a Dios. Para la obra de Dios, Dios separa sus obreros. Entonces, esas personas se llaman pastores. Los pastores son levitas como función, en la función. Entonces, la iglesia, los cristianos, deben continuar esa idea de que servir su primogénito como levitas. Entonces, el diezmo es como servir a levitas. A la iglesia nosotros entregamos los diezmos porque esa función, esa relación continua. Sin embargo, algunas iglesias declaran que por eso todos los diezmos son para pastores. Es gran error otra vez, equivocación. ¿Por qué? Legalmente no existe más sacerdotes que reciban diezmos, sino que solo los pastores en la función cubre función de sacerdotes, levitas. Pero no solo son levitas, sino que todos son levitas. Entonces, en esa idea, ahora los diezmos es para todos. El centro de los diezmos entra a la caja de la iglesia. Iglesia pagaría a su pastor un honorario, el que la iglesia decida. Si algunos pastores dijeran, o alguna iglesia quiera, que todos los diezmos deben ser para pastores, literalmente como antes dice, bueno, si decidan puede ser. Sin embargo, deben cumplir otro requisito, que como cada 10 personas, un pastor, o como Israel, como cada 12 personas necesita un levitas. Si hay una iglesia, 120 miembros, esa iglesia debe trabajar 10 pastores. Pero 10 pastores, ¿qué hacen en la iglesia? Porque solo 120 miembros, quizá uno, dos, no tiene pastor suficiente. ¿Sí? Otros 7 u 8 pastores tienen que trabajar en la misión. Si una iglesia puede hacer así, bueno, tiene razón. Bien, muy bien que todos diezmos para los pastores. Y entre los 10, 12 pastores dividen estos para su ministerio pastoral en la iglesia local, para evangelización de otro lugar o para la misión. Pero ninguna iglesia hace esto. Si no hace esto, no puede tener el derecho que todos los diezmos son pastores. No, porque no es así. Pero sí, los diezmos es para pastores, para levitas. Tenemos que entrar a la iglesia. La iglesia tiene que usar esta ofrenda para la función sacerdotal. Para la función sacerdotal. Para ministerio pastoral, para educación en la iglesia, para la misión, para servicio social, etc. Pero sí, continúa diezmo porque Dios declara esto, que todos los prometidos son míos. Esa declaración no ha cambiado. Continua. Entonces, yo escuché que una iglesia hace esto, que el pastor le pidió a los hermanos que sus primogénitos es levitas. Se tiene que servir un levita en vez de su primogénito. Pero en la iglesia solamente hay 1, 2 o 3 pastores nada más. Entonces, ¿qué hago yo? Adopta un evangelista o un misionero que haga a esa persona como su propio hijo.
Entonces, algunas familias reciban este consejo y hacen servir a un misionero que se ofrenda, envía a ese misionero o a veces regala cosas como su hijo. O algún evangelista que está trabajando en algún campo de misión, o hospital, o cárcel, o trabaja en algún lugar para evangelizando, considera como su hijo. Entonces, es una función que Dios Padre. Entonces aquí, cuando Dios declaró todos los primogénitos míos, significa que yo soy tu dueño, es principal. Tú perteneces a mí, tú eres mío. Todos los cristianos deben reconocer, declarar, yo pertenezco a Dios Padre. Yo soy su hijo. Es la primera declaración, requisito de capítulo 13. El segundo es, comerás pan sin levadura. Celebrará fiesta de sin levadura, una semana. Esa pan sin levadura representa Dios Hijo. ¿Por qué? Porque siempre pan de vida es Jesús. Además, esa palabra también es vivir una vida rechazando el pecado, porque levadura representa el pecado, corrupción, llevando una vida de santidad bajo el señorío de Cristo. Cristo murió por mi pecado, derramando sangre. ¿Cómo yo puedo clavar mi Señor de nuevo a la cruz? Yo pecara, ya estoy clavando a Jesús otra vez a la cruz. Ese sentido, yo no debo pecar más. Sí, nuestra debilidad, podemos caer en un pecado, pero tenemos que reconocer, estoy ya comprado por Cristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así, ¿no? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Explico muy claramente, ¿no? Sin levadura, como sois. Nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces ahora tenemos que dejar vieja levadura y tenemos que vivir sin levadura. El pecado impide la fluidez del tránsito espiritual en nuestra relación con Dios. Porque el pecado interrumpe la relación con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, tenía gran dolor porque estaba cortando la relación con Dios. El dolor no importaba a Jesús, pero cortar la relación con Dios era un dolor grande. Comerás panes sin levadura. Los israelitas no debían tener contacto alguno con ningún tipo de levadura. Cuando llega la semana de fiesta de sin levadura, en la casa debe eliminar todas las levaduras. Así dice Jehová en el Antiguo Testamento. Hoy en día, en Israel, todavía los judíos literalmente cumplen esta palabra, de cuando llega semana de Pascua, ellos todos levaduras guardan, después piden a su vecino no judío o algún lugar deja. Porque en la casa no debería quedar ninguna levadura. Ninguna. Una semana totalmente limpia. ¿Por qué? Porque es contagioso. El pecado debe ser tratado del mismo de modo drástico, porque el pecado es muy contagioso como la levadura, o quizá hoy, muy contagioso como COVID-19 de brasileño o África del Sur. Es mucho más fuerte, más contagioso. El pecado impide la fluidez del tránsito espiritual en nuestra relación con Dios. Entonces, el pan sin levadura
significa ya del tener, limpiar todos los pecados. Declarado que pertenecemos a Dios es con Dios Padre. Sin levadura es con Hijo. Y tercer requisito es recibir guiado por columna de nube y de fuego. Esto representa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Columna de nube, columna de fuego, guiaba los caminos de Israel. Y además protegía al pueblo de Israel en camino en el desierto. En el día, en el desierto, caluroso. La columna de fuego cubre Israel por nube. En la noche, frío. Columna de fuego calienta, protege su pueblo. Entonces, columna de nube y de fuego tenía dos funciones. Uno, guiar camino. Dos, proteger pueblo. Ahora, ¿quién hace esto? Espíritu Santo. Hoy en día, Espíritu Santo cumple esta función. Recibir guía con columna de nube y de fuego es entregar control al Espíritu Santo para seguir su guía. Yo quiero hacer esto, pero no. Columna se va, se levanta, tiene que ir. Se detenga, ya tiene que acampar. Así Israel hizo, así vivía. Nuestra vida también tenemos que controlar esa forma. El Espíritu Santo nos guía. Él me dice, sí, yo voy. Me dice, detenga, yo detuvo. Así tenemos que obedecer. No depender de nuestras experiencias o voluntades ni sabiduría, sino del Espíritu Santo. Llevar una vida centrada en la oración, rogando y respondiendo con obediencia a la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra. Esa es la función del Espíritu Santo. Era la función del columna de nube y columna de fuego. Entonces, en esa función, Dios llevó pueblo de Israel a tierra de Canaán, pero era muy extraño, ¿no? Dios no hizo un camino más correcto, fácil a llegar a tierra de Canaán, sino que Él hizo un camino de vuelta. Aquí es, bueno, el punto negro es donde vivía Israel, Gosén. Verde es tierra de Canaán, tierra prometida. Debe ser más grande, muy pequeño. Entonces, el primer camino más común es camino de la costa, es camino de Filisteo, así dice la Biblia. Desde Gosén, al lado de orilla del mar, es más cerca, a la costa, más bien preparados. Pero sí tenía problema ese camino porque hay muchas fortalezas. Es un camino entre Egipto y Medio Oriente. Siempre había guerra. Entonces, en ese camino hay muchos soldados y obstrucciones y también ahí considera como enemigo. Debe pasar unas guerras. Entonces, Dios no tomó este camino. Había segundo camino por abajo, Shur, pero tampoco Dios tomó este camino, sino que Dios tomó tercer camino, al desierto, hacia iglesia, hacia monte Sinaí, hacia monte Oreb. A ese camino Dios guió. Entonces, ahora, los motivos que explicó Dios a Moisés sobre la razón de este plan, ¿por qué ese camino? Dios le explicó a Moisés la gloria a manifestarse a través de la obstinación de Faraón y de la apertura del Mar Rojo y la gloria que recibiría a través de Egipto y de Israel. Dios escogió ese camino donde abrir Mar Rojo y ahí matar todos los ejércitos, caballería de Egipto. Después, un camino de entrenamiento. Era plan de Dios. Entonces, ahora, cruzar el Mar Rojo es como
explicaba muchas veces bautismo. ¿Por qué? El plan de Dios es guiar por el camino menos esperado. En esa posición, Israel aprende cómo reacciona a esa situación. Ya comenzó Dios a entrenar su pueblo. Cuando haya una dificultad, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo deben hacer? Y Dios cómo soluciona. La reacción del pueblo en este camino era temor, queja, expresiones negativas. Así se fueron. Pero Moisés estaba mostrando, orando, clamando a Dios y depositando su confianza en Dios. Y soluciona todo. ¿Sí? Desde Mar Rojo hasta llegar al monte Sinaí. Y cada paso es una etapa de preparación, una etapa de entrenamiento. Pero el Mar de Rojo es una entrada, es una introducción. ¿Por qué? Es como bautismo, en la primera Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2 ya dije, ya todos sabemos esto. Aquí Dios muestra que un proceso de salvación. La salvación en la Pascua era salir, salvar del juicio e ira por el pecado. En el día de Pascua tuvieron que morir porque eran pecadores. Pero Dios los salvó. Entonces, el día de Pascua salvó del juicio e ira de Dios. Pero en Mar Rojo, Dios salvó ¿de qué? El poder de pecado. ¿Qué es el poder de pecado? Poder de Faraón. Faraón hasta ahí viene con su ejército y quería tomar de nuevo Israel como sus esclavos. Pero Dios soluciona esto. Aquí también Mar Rojo representa que cuando uno reciba salvación, ya comienza a recibir bendición. ¿Cuál bendición? La nueva vida resucitada por el bautismo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué Pablo interpreta este suceso como el bautismo? Es el método utilizado por Dios para que neguemos a nosotros mismos para completo e iniciar la entrega de nuestro ser a Dios. Tanto el cruce del Mar Rojo como el peregrinaje durante 40 años en el desierto fueron lugar de entrenamientos con el fin de realizar una completa entrega de sí mismo y confiar absolutamente en Dios. Es por esto que lo interpretó como bautismo. Es interpretación de Pablo. ¿Por qué? Aquí podemos comparar. Bautismo es tomar la decisión de vivir centrados en Dios, dejando la vieja vida. Yo vivo solo para Cristo. Concentrar a Dios. Céntrico Dios. Porque la Pascua es sacrificio del Cordero. Pero cuando cruzando Mar Rojo, simboliza, representa resurrección de Cristo. Bajando agua, saliendo agua, es resurrección de Cristo. En día de Pascua, salvó del castigo del pecado. Pero en la cruz, el Mar Rojo, rescate del poder de pecado. Recibiendo Jesús, ya recibí salvación. Recibí salvación. Pero todavía me da influencia, poder de pecado, de mi costumbre antigua. En el bautismo, nosotros tenemos que dedicar, Señor, ya no vivir más con vida vieja, costumbre vieja. Ya soy muerto contigo.
En nuestro bautismo falta este sentido. El bautismo no salva, no salva. Bautismo mismo no tiene ningún poder. Uno entra al agua, sale y ya se cambia toda su vida. No, lo igual. Pero sí nuestro sentido, nuestra dedicación, nuestra alma debe cambiar. Recibiendo bautismo, tenemos que prometer, declarar ante Dios, Señor, yo ahora moriré. Mi vida vieja, mis pensamientos viejos o mi costumbre vieja, ya dejaré todo. Yo viviré solo para ti. Soy muerto contigo y resucitaré contigo. Es rescate del poder de pecado. En el día de Pascua, muriendo Jesús, es expiatoria. Pero cruce del Mar Rojo, igual morir ahora con Jesús, junto con Jesús. Día de Pascua, recibir Jesús como nuestro Salvador. Muere mi pecado, pero todavía yo no morí. Pero en el bautismo tengo que morir yo. En Romanos 3:5, capítulo 3:5, muestra antes de Pascua. 6-8 es ya morir con Cristo. Entonces, el día de Pascua es salvación. Pero cruzando el Mar Rojo, bismasa, pero es santificación. Es la diferencia y también similar entre Pascua y Mar Rojo. Por eso Mar Rojo representa bautismo. Cruzando Mar Rojo y también en el desierto, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel? Y Moisés, ¿cómo reaccionó? Porque ya estamos en camino de santificación. ¿Qué es santificación? Cuando enfrentar alguna dificultad, algún problema, ¿cómo reacciono yo? Es la santificación. Antes de ser cristiano, cuando alguien me insultara, yo peleo, yo hago también insultar a él. Pero siendo cristiano ya no hago esto. Es un cambio. ¿Cómo reacciona a esa situación? Si hubo un accidente en mi casa o alguna familia se contagió COVID, ¿qué hago? Esa reacción tenemos que aprender. Es santificada. Hijo de Dios, ¿cómo vive? Desierto es como el campo de entrenamiento para aprender a renunciar y a negar a sí mismo y fiar su mirada solo en Dios. La reacción del pueblo era temor, queja, expresiones negativas, protestas, reproches, demanda, lamento, hasta que querían matar a Moisés. Pero, ¿cómo fue Moisés? En cada vez él clamó a Dios. Confiando en Dios, la palabra de Dios entregó al pueblo. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos, como en Éxodo, Mar Rojo es representación de bautismo. Pero también el diluvio Noé, como con agua murió todo, solo Noé, su familia, sobrevivió de esta inundación. Es también una forma de bautismo representa. Pero más cerca de bautismo es circuncisión. ¿Por qué? Con la circuncisión declara que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Los hijos de judíos de nacimiento declaran a sus padres, los padres lo crían a ser hijo de Dios, enseña y entrega a Dios. Hoy en nuestra iglesia falta esa ceremonia de bautismo infantiles. ¿Por qué? La iglesia pentecostal no le gusta, bautistas niega, pero bíblicamente sí. Los judíos celebraron circuncisión a los niños. Por la circuncisión, automáticamente ser hijo de Dios, no. Pero es una declaración, es hijo de Dios. Después los padres enseñan. Cuando ese niño, cuando crece,
por su propia palabra declara. Igual que hoy. El bautismo infantil es también, los hijos no saben. Los padres declaran, prometen, yo entrego este hijo a Dios, porque Dios me dio. Ese hijo es regalo de Dios, por eso también igual pertenecería a Dios, porque yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Dios, mis hijos también pertenecen a Dios. Pero yo debo enseñar, es mi responsabilidad. Enseñando palabra, cuando llega ese niño, él mismo declara que Jesús es mi Señor. Oficialmente Pastor, ya sería de Dios. pastor, una consulta, Sí, por diga. favor. Pastor, Sí, diga. con relación al, normalmente en otras iglesias no practican el bautismo de niños, No, no. pero sí practican la dedicación de niños. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia, no, entre el bautismo y la dedicación de niños? Bueno, como aquí, América Latina está bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana. Entonces, como bautismo ni de niños, bautismo infantiles, celebra la Iglesia Católica Romana. Entonces, uno de los caracteres de la Iglesia Evangélica es anticatolicismo. Todo lo que hacen Iglesia Católica Romana no quiere. Confesión de fe de apostólica, oración, Padre Nuestro, no quiere mucho porque la Católica Romana hace. Sin embargo, bíblicamente e históricamente es nuestra fe. Entonces, el bautismo de niños también, mayormente esa es la razón, Católica Romana hace. Pero tenemos que ver la Biblia como dedicarse, por eso cuando no celebra bautismo de niño, por eso en vez de esto, ellos hacen dedicación de niño. Bueno, es una solución que como costumbre actual, la situación actual considerando, pero teológicamente diferente. Bautismo es una dedicación, dedicación que una declaración que es hijo de Dios, ya pertenece a Dios. Dedicación es te entrego. Algo similar, sin embargo, distinto. Entonces, la circuncisión, el origen de bautismo es circuncisión. La circuncisión era para niños. Los hijos de judíos consideraban como judíos. Entonces, los hijos de creyentes deben considerar como hijos de creyentes. Así, el bautismo infantil declara que es hijo de Dios. Pero sí, ese bautismo infantil no tiene ningún derecho o poder que reciba salvación, no. Es una declaración de los padres. El niño mismo, creciendo, tiene que confesar, declarar que yo soy hijo de Dios. Yo recibo Jesús mi Señor. Si no, ese bautismo infantil no vale. Sin embargo, hay una diferencia. Que un niño recibió bautismo infantiles, si nosotros confiamos en Dios, que Dios lo salvará, lo cuidará, lo guiará. No podemos ser 100% bíblico, no. Pero sí es nuestra confianza. Que Dios me ama. ¿Por qué no ama a mis hijos? Me escogió. ¿Por qué no escogió a mis hijos? Entonces, confiando en mi Dios, dedico y prometo que ese hijo será hijo de Dios. Y con esa confianza celebra bautismo ese niño. Pastor, Diga. pastor, normalmente la mayoría de los hermanos de las iglesias que actualmente han recibido a Cristo, a sus niños le han bautizado en la iglesia católica. ¿Ya? ¿Y ese bautismo es válido, pastor? Bueno, hay dos posiciones. Uno, teológicamente sí. ¿Por qué? Bautismo es nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ese niño todavía no ha decidido nada.
Entonces, teológicamente, ese bautismo podemos decir que vale. Porque el bautismo no depende de quién bautiza, depende de qué iglesia, sino que por nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con fe que está recibiendo el bautismo. Entonces, ese bautismo teóricamente podemos decir sí. Sin embargo, la práctica es aquí, la Iglesia Católica Romana, dando bautismo infantiles. Realmente los padres, ¿en qué fe recibió bautismo infantil ese niño? Ahí debe acompañar la fe de los padres. Los padres prometen que yo enseñaré a ese hijo por tu palabra para que él sea tu hijo. Para la Iglesia Católica Romana no era esa fe, no es esa promesa. Entonces, más práctico es recibir de nuevo bautismo. Pero si alguien, yo ya recibí bautismo en la Iglesia Católica Romana, yo no quiero ser rebautizado. Bueno, respeta esa decisión. Más importante es la fe. ¿Cuál fe tiene? ¿Realmente solo Cristo Jesús cree o cree las misas o 7 sacramentos o Santa María? Bueno, que sea importante. ¿Cuál fe tiene? Ideal en la situación de América Latina que bautiza de nuevo. Porque la fe que antes recibía bautismo, sea niño o sea adulto, no era fe que estamos confesando. No era la misma fe. Por eso sería bueno que estar de nuevo. Pero el mismo que yo recibí un bautismo, no quiero segunda vez, respeta esa decisión porque bautismo es por la fe. Bautismo no salva, sino que como confesa su fe. Pastor, Sí. pero el bautismo es una señal externa de lo que ya ha pasado en mi interior. Y además dice la Biblia que es por inmersión. ¿Ya? Y Inmersión, o sea, tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que ser sumergido. Sumergirte. Bueno, sumersión de esa palabra también podemos discutir que Jesús ha bautizado sumergido, sí, históricamente sí, pero la iglesia primitiva celebró esa forma sumergido dudoso, no hay ninguna evidencia para esto. La palabra griego baptizo, es traducido sumergido, baptizo, literalmente sumergido, sí. Pero la práctica baptizo usaba como utensilio sumergido o la cama también baptizaba. Y entonces, literalmente el griego baptizo no significa solamente sumergido, sino que mojados. Entonces, la iglesia primitiva realmente no hay una evidencia concreta que celebró bautismos sumergidos. Seguramente alguna iglesia sí, pero también seguramente alguna iglesia no. Algunas iglesias celebraron bautizo no sumergido, sino que rociado o mojado. Aspersión. Sí, mire, esa clase creo que en otra ocasión, en clase de teoría sistemática, otros podría compartir más. Eso no voy a perder más tiempo. Pero solamente conversamos esto. Continuamos clase. Entonces, la circuncisión es origen del bautismo. Por eso nosotros celebramos también bautismo de niños. Pero es el modelo de bautismo que entregar mi señorío a Dios. En el Nuevo Testamento también Mateo, Marcos 16 y Hechos 22 también nos muestra sobre bautismo. Bautismo es su núcleo, su principio es creer y celebrar el bautismo, declarar la salvación y entregar al Espíritu Santo. Y es el bautismo. Entonces,
la estrategia espiritual para cruzar el Mar Rojo. Aquí, Dios dice a Moisés, estad firme. Estad firme. Primero dice, en hebreo, yachab, dice, significa estar firme, mantener firme. Y ver, Dios dice, ver. Ra significa ver, fijar, discernir. ¿Qué pasa? Y quédense tranquilo, dice así, ¿no? Quédense tranquilo. Ahora sí, mantener la boca cerrada, morder la lengua, estar en silencio. ¿Por qué? Porque los egipcios están viniendo con caballería, todos tienen miedo, gritando. Entonces, para evitar ese miedo, sí, silencio. En otra ocasión creo que podremos estudiar el libro de Josué. Me acabé estudiando para mañana. El libro de Josué, conquistando Ciudad de Jericó, la gran estrategia de Josué era silencio en 7 días. Silencio. ¿Por qué silencio? Solamente girando cada día Jericó una vuelta. ¿Cómo podría suceder? No podrá suceder nada. Si permitiera hablar algo, va a contar, no, eso no sirve, José es loco, y ese Jericó no podremos conquistar, volvamos. Solo va a salir palabra negativa. Entonces Dios ordenó, no habla nada, no hable nada. Tranquilo, silencio, solamente camine. Esa era la estrategia de conquistar Jericó. Hoy también, haciendo obra de Dios, a veces podemos tener miedo o duda o preocupación. Mejor forma es no hablar nada. Porque en nuestra boca sale solamente nuestro pensamiento negativo. No hablando, solamente orando. Única cosa que puede hacer es alabar. Proclamar, buscar motivo de gracias. Es una estrategia espiritual antes de cruzar el Mar Rojo. Israel gritaba, sí, tiene razón, pero Dios dice, quédese tranquilo. Entonces, después ya la mar se divide, cruza, pero cómo es otra cosa, esa hoy no voy a contar. Entonces, cruzando, ya Moisés cantó. Cántico de Moisés y cántico de Miriam sale allá. En el cántico de Moisés sale esta idea. ¿Cómo describe al Dios de la victoria? Jehová se ha manifestado, magnificado grandemente. Jehová es valiente guerrero. Jehová es más grande que el mayor dirigente de Egipto. Alabaron a Dios, quien es mayor que cualquier problema o dificultad, quien es más enaltecido que cualquier enemigo. Confesaron como Señor, con victoria propia, a Dios, quien es más omnipotente que su problema. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es la conclusión de esta alabanza, esta glorificación, después de cruzar el Mar Rojo. Después de cruzando Mar Rojo, ya están caminando en el desierto. Es camino, proceso de la santificación. Capítulo 12 de Pascua, ahí de esclavo, ellos se han ya liberado. Objeto de ira ha cambiado al hijo primogénito. Capítulo 13 y 14, el bautismo y también 3 opciones, que cómo podemos vivir como hijos de Dios. Dios Padre, yo dedico toda mi vida a Dios. Jesucristo Hijo, en su sangre, en su pan, ya yo alimento y yo vivo una vida santificada. Yo obedeceré al Espíritu Santo. Es capítulo 13 y 14.
De capítulo 15 a 18 ya comienza vida en el desierto. Después de pasando desierto ya, ahora comienza a tener comunión con Dios. Dios habla a Israel, entrega sus mandamientos, palabras, y Israel recibió su palabra. Entonces, en capítulo 15 a 18 es último proceso. Después salvación, antes de tener comunión con Dios, es un proceso. ¿Qué pasa aquí? Primero, tenemos que considerar que ya, esa parte pasaremos. Cuando Dios guió pueblo de Israel a tierra de Canaán, Él hizo con su propósito claro. No estaba equivocando a Moisés que llevando un lugar mal, camino malo. O Dios está castigando a ellos por algún pecado, no. Recién recibió salvación. Hasta llegar al monte Sinai, hasta recibir palabra de Dios, hasta construir el tabernáculo, Dios enseña al pueblo de Israel en este camino. ¿Sí? Cada camino está programada por Dios. A veces se usa este término, que Chapulín Colorado menciona así esa palabra, ¿no? Fríamente calculado. Es un camino fríamente calculado por Dios. Entonces, cada dificultad tiene propósito. Ahora vamos a estudiar este proceso. Aquí, el globo rojo, pin rojo, es donde vivía Israel. Tierra de Gosén. El último es Ramsés. Ahí ellos comienzan, porque el último trabajo era Ramsés. El pitón es el camino que mostrando su camino. Entonces ahora, etapa 1, primera etapa, desierto de Shur. Desierto de Shur. Creo que leyeron Biblia, creo que le podrán recordar. Debe con la palabra, desierto de Shur. Aquí se sale la palabra de ciudad Mara y Elim, dos lugares. Es una mapa en Medio Oriente, Egipto y Canaán. Aquí está Egipto, es Canaán. Aquí la ciudad de Ramsés está aquí. De ahí ellos salieron hasta Sucot. El primer camino era esto. Después Sucot sigue cruzando hasta Pi-Hahirot. Biblia dice, de ahí ya los egipcios se acercaron. O sea, ahí ellos tienen que cruzar Mar Rojo. Hasta aquí era capítulo 1, capítulo 3 de Éxodos. Desde Mar Rojo hasta primer desierto de Shur es ya 14-15. Cruzando Mar Rojo llega desde Shur. Aquí está lugar Mara. ¿Qué sucedió en Mara? Ellos caminando una semana no encontraron agua. Seguramente llevaron unas aguas preparadas para un día o 2 días, 3 días de camino. Pero no encontraron agua. Ya tienen que llenar de nuevo sus aguas. No. Entonces aquí podemos preguntar, ¿Moisés no sabía camino? ¿O porque Dios dio este pueblo al lugar donde no hay agua? Aunque era desierto, sin embargo, muchos lugares estaría agua. Sin embargo, Dios llevó este pueblo donde no hay agua. Una semana ya estaban muriendo, quejando. Aquí nosotros podemos pensar en pensamientos de israelitas. Miraron 10 plagas, poder de Dios, cruzando Mar Rojo. Ya, nuestro Dios es grande, todopoderoso. Con Dios no habrá ninguna dificultad. Nuestro camino será un camino prosperado. Poder de Dios nos guiará.
Primer día, segundo día, tercer día, todavía confiando en Dios. Pero cuarto día, quinto día, no. Llorando. Imagínense. En el desierto caminando sin agua. Día a día. Ya pensaba, creía que su Dios era poderoso. No habrá ninguna dificultad. Sin embargo, solo agua no soluciona a Dios. Todo el pueblo sufre. Moisés no sirve. Esa es la primera situación. Comparando la situación de hoy, un creyente, una persona convirtió a ser cristiano, porque quizá hay una enfermedad tenía o dificultad o alguna ocasión encontró a Dios. Recibió a Jesús como Señor, ya llena de gozo, alegría, ¿no? Alguien reciba sanidad, algunos, ya, Dios tan poderoso, solucionó sus problemas. Alguna cosa sucedió, por eso recibió a Jesús como Señor. Alguna cosa ahora era buena. Y ese tiempo de luna de miel, corto. En principio estaba bien, tanto gozo, por eso recibió bautismo. Sin embargo, pasando tiempo, vienen dificultades, accidentes, algún caso económico. Dios no protege. Siempre un nuevo creyente llega a esa dificultad. Es no por pecados, no por culpa de iglesia ni pastor. Es normal. Un nuevo creyente pasando un primer tiempo, primer amor pasando, después viene una dificultad. Israel está sufriendo. Encontró agua, ¿no? Ya, agua, corrieron. Querían tomar amarga. No sirve. Pensaba que Dios solucionaría, no soluciona. ¿Qué haremos? 5 etapas de entrenamiento en el desierto. Desde el Shur, es primera etapa, capítulo 15 de Éxodo, Shur. ¿Qué era el problema? Agua amarga. Ellos, desilusión, pensaron, esperaron que Dios cuidará, bendecirá, pero su experiencia no. La práctica no era así. ¿Cómo solucionó? Bueno, Israel clamaron y maldicieron a Moisés. Nos vamos a morir. Moisés clamó a Dios. Dios ordenó a él. ¿Cuál era la orden? Una rama hecha al agua. Echando al agua, esa agua se convertirá en agua dulce. Solo tomaron esa agua. Solucionó. ¿Qué significa esto? La madera, la rama, generalmente representa la cruz. La cruz. Cuando encontrar alguna dificultad, después de convertirse, después de vivir como hijo de Dios, tenemos que mirar a la cruz. A la cruz. Ahí está un arrepentimiento completo. Agua amarga se convierte a ser agua dulce cuando echa la cruz. Cuando mira la cruz. Era agua amarga. No servía. Solamente era dolor de cabeza. Pero en Cristo Jesús es agua dulce. Es una bendición. Soluciona todo. Primera etapa, cuando encontrar una dificultad, en vez de murmurar, debe recibir el Señor. Es normal. Y mirar a la cruz. Mirar a Jesucristo. Señor, aún así yo creo en ti. Aunque yo enfrento esa dificultad, ese accidente, esa enfermedad, pero yo sigo confío en ti. Tú eres mi Señor. Confesando esta fe, termina la primera etapa. En la dificultad, busca a Jesucristo. Primera etapa enseña esto.
En nuestra vida hoy igual sucede. Esa es la primera etapa. Desierto Shur nos muestra esto. La segunda etapa, ya pasando esto, bueno, aquí yo no mencioné, pero después de Mara, 2 días después, encuentra Elim. Yo salté esto. Realmente, ya Dios preparó Elim. 12, 70 palomas y todos era suficiente para ellos. Cerca de Mara estaba. Para los nuevos creyentes o los débiles, Dios también prepara Elim. Cuando uno sufre, siempre Dios da consolación, una bendición. No sé, alguien tiene este testimonio. Confiando en Dios, solucionando, viene más bendición, una Elim. Gran bendición, gran paz, gran gozo. Elim siempre está después de Mara. Desierto Shur nos enseña esto. Segunda etapa es desierto Shin. ¿Qué pasa allá? Ya llegó Mara por agua amarga, la solucionó. Y caminó, bueno, pasando Elim, caminó más, ya llegó a desierto Shin, pasando un mes ahora. Esta vez no faltaba agua, ya solucionó agua. Pero sí se agotó la comida. El capítulo 16 de Éxodo nos muestra el desierto de Sin. ¿Qué pasó en Sin? No había comida, seguro. Que ellos no pensaban que caminar un mes más, no. Desde Egipto hasta Tierra de Canaán, una semana de caminata, sí, no había dificultad. 15 días es suficiente. Pero Dios no hizo ese camino, sino que es ese pueblo guió al desierto. Por eso demoró un mes. Ya no hay más comida. Comió todas las comidas, quizás quedó poco semilla o animales comieron, pero no deben matar todo, deben dejar para sobrevivir y sigue. Entonces, ahí ellos murmuraron. Hace tiempo, un mes, no pudimos comer carne, no hay alimento aquí, en Egipto no comíamos bien, murmuraban, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Escuchando toda esa queja, Dios dio maná. Y también Dios dio codornices. Capítulo 16, el tercer Shin, agotaron los alimentos. Esa es la dificultad, ese problema. Y ellos derrumbarse en base de la vida. Economía, salud, familia. En nuestra vida hoy también, ya estoy viviendo con Cristo en la iglesia, teniendo comunión con hermanos. Estoy bien alabando a Dios. Pero de repente viene dificultad, economía, salud, los hijos están mal. Viene dificultades. ¿Cómo vivo yo? ¿Qué haremos? Es la segunda etapa. Cualquier vida cristiana enfrentaría alguna dificultad de esto en la vida. Economía, salud, familia, relaciones. La vida cristiana no garantiza una vida próspera siempre, lleno de gozo y alegría. Nos predicamos así, pero en realidad no es así, no sabemos. En principio Dios es así. Entonces, pues, Dios nos deja. En 10 plagas, Dios protegía a Israel. Israel no hubo ninguna dificultad. Sin embargo, en el desierto, Dios deja que sufriera allí. Entonces, ellos murmuraron, pidieron. Dice, Dios, ¿cómo soluciona? Dios dice, yo soy proveedor. Dios es suministrador. Segunda etapa nos muestra esto. Su palabra, confía en su palabra. Mira, su dificultad, pero confía en mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor. Economía, yo puedo solucionar. Clama a mí.
Yo soy defensa de ti, de tu problema. Esa es la segunda etapa. Cuando llega muchos problemas, sí, así llegaron ellos. Murmurando, no hay solución. Volviendo a Egipto, tampoco. Sigue confiando en Dios. Clamando a Dios, Dios nos da maná. Cada día nos da maná. Cada día viene codornices. Si haciendo muchas cosas, no sirve. Lo que necesita, Dios nos entrega. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es desierto de Refidim. Refidim. Aquí otra vez tenía dificultad de agua. De Elim, ya codornices y maná, una está alimentando y cada día recibiendo la comida. Y es maravilloso. Cada día Dios me alimenta. Sin embargo, otra vez falta agua. Esta vez peor. Antes, por lo menos, encontraba agua amarga. Por eso se convirtió en agua dulce. Ahora es el sector de roca. Refidim, el sector de rocas. Entonces, ¿qué haremos? En el tiempo de Éxodo hay dos veces similares a esa situación. Es el primer caso. En Mará, ellos comenzaron a criticar, querían, así Moisés dijo, un poco más, ellos me van a matar. Recibiendo cada día maná. Una vez vio agua amarga convertir a agua dulce. Sin embargo, nuestro corazón, nuestra fe, no confía en Dios. Ahora peor, ahora peor. Entonces, ¿qué hace Dios? En el fin Dios, es capítulo 17a, 17, primera parte. Dios hace que toca roca con su vara. Tocando roca, ahí salió aguas. De roca sale agua. ¿Qué es roca? Roca es Jesucristo. En nuestras vidas siempre habrá dificultad. Es el proceso de entrenamiento. ¿Por qué Dios permite esto? En esa situación, cualquier situación viniera, igual solo mirar a Dios, Señor. Tú eres mi Dios, yo solo confiaré en ti. Para enseñar esto, Dios permite esto. Si me llegara ese tipo de dificultad, sigue, significa que todavía no estoy focalizando a Dios. Todavía cuando hay dificultad, yo murmuro, preocupo, quejo, por eso viene. Cuando terminara esa situación, cuando yo está concentrado a Dios, cualquier cosa, hasta la muerte, igual yo confío en Dios, yo amo a Dios, no viene esas cosas. Porque ya termina la prueba, el entrenamiento. Pero Israel todavía no fue. Entonces, en Refidim, otra vez tener sed. Esta vez, ya ellos, todas las bendiciones que recibieron no significaban nada. Vanidad, insignificante. Además, esta situación no es como primero. Ya creyendo en Dios 5 años o 10 años, algo, ya pasó tiempo, bueno. Antes, siempre yo que pude vencer dificultad, pero de repente, ¿qué es la fe? En la iglesia adorando a Dios siempre todos iguales. Cada día alimentando por maná. Cada semana escuchando mensajes, cada día pasa el culto. Pero yo tengo sed. Sed de paz o sed de algún deseo o alguna dificultad en mi hogar. Ya tiempo está en la iglesia, sin embargo, todavía duda, todavía pierde fe. Es la tercera etapa. Paso años. ¿Cuál es la solución? Roca. Tocar la roca. Roca es
Jesucristo. La vara es Dios lo entregó. Con la palabra de Dios que toca rocas, tocando, ahí salió agua. Es Dios restaurador. Mi fe era tan débil, casi yo caía, pero Dios me restaura. Es la tercera etapa. La solución es oración. Sí, Señor. Me estoy perdiendo mi fe. Muy cansados. ¿Qué hago yo? Dios me escucha. La cuarta etapa, el mismo desierto de Refidim, pero esta vez guerra con amalecitas. Amalek atacó a Israel, especialmente los partes débiles. Como desde el desierto de Refidim, ya con agua de roca estaba regenerando su fe, ya confiando en Dios, y caminando, Amalek lo atacó. El peor es, el enemigo era amalecitas. ¿Quién era Amalek? Amalek es hijo de Esaú. Es edomitas, un tribu de edomitas. Esaú es pueblo de Israel, es hijo de Jacob. Jacob y Esaú son hermanos. Entonces, para Israel, pariente más cercana es Esaú. Es cercana, es más cercana. Entonces, cuando Israel saliera de Egipto, edomitas y amalecitas tienen que dar bienvenida. Oh, hermanos, sufrieron tanto. Tú eres mi hermano, te lo cuidaré. Viva conmigo. Así deberían decir amalecitas. Pero la realidad era amalecitas atacaron a Israel. Ningún otro tribu, madianitas, moabitas, no pensaron atacar a Israel porque tenían miedo. Salieron de Egipto con gran poder. Amalecitas no tenían miedo. ¿Qué significa esto? Una guerra, en capítulo 17b, los amalecitas atacaron. ¿Y cómo solucionaron? Moisés subió al monte con Aarón y Hur. Ahí comenzaron a orar. Orando, Israel gana. Cuando cansa, se baja sus brazos, Israel pierde. Entonces, Aarón y Hur hizo que Moisés subiera a una roca, ahí sentados, y Aarón y Hur atrás levantando sus brazos, que no bajara el brazo de Moisés. Así, orando Moisés, ganó la guerra con amalecitas. Sobre amalecitas, después en otra ocasión quizá hoy no alcanzaría, podría explicar. Por eso desde Dios condenó a amalecitas. Eternamente amalecitas era enemigo de Israel. Y Dios ordenó a José, a Israel, eliminar totalmente a amalecitas. Es fuerte. Es fuerte. El libro de Esther, Amán y Mardoqueo pelea. Hay una razón que no entiende por qué Mardoqueo no quiso adorar, respetar a Amán. Y Amán porque quería matar todo el pueblo de Israel. Porque era qué pecado de solo Mardoqueo. ¿Por qué? Amán era amalecita. Entre amalecita e Israel era gran enemigo eterno. Después voy a explicar un poco más esa parte, pero hoy, Amalecita era enemigo humano y ellos deberían dar bienvenida a Israel, pero era primer enemigo a Israel. Además, a los débiles, las mujeres, niños atacaron. Entonces, Josué tuvo que pelear con ellos. ¿Eso qué significa? Es cuarta etapa.
un creyente ya viviendo varios años, trabajando en la iglesia, sirviendo, ¿quién da daño a esas personas? ¿Quién ataca a esas personas? ¿Quién da herir? ¿Quién herir a esas personas? Los hermanos. ¿Por qué los creyentes, muchos dejan la iglesia? No quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? En la iglesia, por hermanos, recibieron daño. Sí, no creyentes me ataca, me burla, me hizo algún daño. Bueno, yo acepto porque no es creyente. Nada que ver conmigo. Pero un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia, puede ser pastor, presbítero o una hermana fiel que me acusa, cismea o muchas cosas me molesta, ese me no está hace daño. Dificultad por personas, por hermano realmente. Amalek era un hermano más cercano de Israel. Es cuarta etapa. ¿Cómo solucionó? Orando. Pero oración de Moisés solo no. Aarón y Ur ayudaron. Una oración de intercesión juntos. Dios es vencedor. Confiando en ese Dios. Me acusa, Señor, no hay razón por qué me acusan. Pero ahí debe confiar. Dios es vencedor. Solo confiando en Dios. Pero yo solo no puedo. Yo tengo que orar con los hermanos. Necesitamos oración de intercesión. Enemigo es personas, pero vence por oración juntos. La quinta etapa del desierto es el desierto de Sinaí. Cuando llegó ya Sinaí, visitó su suegro Jetro. Ya estaba muy cansados, estaban ellos acampando bien, y ahí comenzaron a venir la gente y pidieron a Moisés juez. Todo el día Moisés tuvo que juzgar cada cosa. Y Jetro, mirando esto, consejaba, tú vas a morir. Todo el día tú estaban pensando y haciendo juez. Y el pueblo todo el día esperando en el desierto para tu juzgar. No puedes. Se mueres tú, no hay otra persona. Entonces, Jetro dice, ¿por qué no organiza? ¿Por qué no organiza? Elige cada 10 un jefe, cada 100 un jefe, cada 1000 un jefe. De ese proceso, viniera a usted último. Así solucionó. Esa historia es quinta etapa, es última etapa en la iglesia. ¿Qué? Último problema es en la organización de la iglesia. La iglesia misma muestra, levanta problemas. Ahora no es problema entre los hermanos o entre mis materiales. Ya yo aguanto que sufre dificultades, enfermedades, algún hermano me chismea, no importa. Pero mi iglesia me hace mal, yo no puedo aguantar más. Ya tengo que buscar otra iglesia, pero otra es igual. ¿Qué haría? Es quinta etapa. Es problema del líder. Limitación de liderazgos. Los pastores no son perfectos. Muchos hermanos se sienten heridos por pastores, ¿no? Líderes. O algún pastor hace solo, o algunos que solamente excusan de una persona nada más. Ahí mucha dificultad viene. Ahí desanimando por liderazgo, decepcionados por la iglesia. ¿Cuál es la solución? Organizó equipo. Un equipo de liderazgo. Pastor solo no puede, no debe pastorear solo. Por eso la iglesia presbiteriana siempre pide organizar a consistorio, elegir a presbíteros, después ordenar a diáconos, líderes,
preparar líderes, un liderazgo junto. ¿Por qué? Tenemos que edificar el reino de Dios juntos. Ninguno puede hacer solo. Dios es edificador. Equipo para el ministerio. Esa es la quinta etapa. En el desierto, yo expliqué bien corto, pero que ustedes, como meditando, podrán disfrutar más. Cada etapa puede hacer un mensaje, un día de predica o varios días donde puede predicar ese mensaje por ese tema. ¿Cuál dificultad y cómo yo soluciono? Todo está aquí. Esas 5 etapas era etapa de entrenamiento a pueblo de Israel y también hoy para nosotros, en nuestra iglesia. Nosotros también pasamos esa etapa. Ustedes pueden recordar. Ahora recuerdo, ese tiempo era la etapa de Shur. A ese tiempo era la etapa de Shin. Ese tiempo no había comida en mi casa y no había pase para salir. Ese tiempo un hermano me estaba criticando esta etapa, la cuarta etapa. Cualquier situación de la fe en la iglesia, nosotros podemos poner aquí esas 5 etapas. Siempre uno de 5 etapas. Ahí sale solución. ¿Cómo podemos solucionar? Yo te voy a pedir a algunos hermanos que oren por mí. Algún hermano me está hablando mal. No hice así. No fui yo. Pero bueno, por favor, ore por mí, ore por él, por ella. La oración de intercesión soluciona esto. Iglesia, ¿hace mal? Bueno, en vez de criticar, tenemos que organizar el liderazgo. O yo hago servicio para ser un líder. Así formando un liderazgo, ya, iglesia mejora. Entonces, estas 5 etapas, Dios preparó para Israel. Terminando esto, ya Dios comienza a dar sus palabras. Bueno, hoy no alcanzaría a compartir. Bueno, ¿hay algunas preguntas? Pastor, hay una Sí. duda, bueno, quizás para la otra clase, Sí. o no sé. En el Éxodo 17 dice, Dios le dice a Moisés, golpea la roca. Sí. Pero en número 20 dice, dile a la roca que te dé de beber, ¿no? Dos casos diferentes. Tiene el mismo nombre, Masa, Meriba, sin embargo, no son iguales. ¿No son iguales? No. 2 veces fue. Esta vez, Éxodo 17 es saliendo de Egipto 1 mes después. El número es 40 años después, 38 años después. Ya. Segunda vez. Siempre tuve esa duda. Gracias. Sí. Bueno, buena observación. 2 casos similares. Como Jesús santificó, purificó el templo 2 veces. Así. Masa, Meriba es 2 veces. Masa, Meriba no era el lugar donde sucedió el nombre original, no. Sino que por esa causa puso nombre Masa y Meriba, porque es pelea. Es un nombre que después puso por misma situación. Por eso lleva el mismo nombre, pero diferente lugar. Bien.